Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Proyecto Podcast. Como ya les anunciamos en programas anteriores, este mes de abril vamos a estar dedicando nuestro espacio a festejar juntos el Día Internacional de la Danza. Y hoy tengo a una invitada que me place muchísimo poder compartir y poder que ustedes las conozcan aquí en nuestra comunidad de Proyecto Podcast. Así que vemos el resumen del programa y enseguida comenzamos. Buenas tardes. Yo creo que en la vida, no solamente en la profesión, en la vida, uno no puede pensar dónde va a llegar. Uno llega todos los segundos, todos los minutos, todas las horas, todos los días, todas las semanas, todos los años. El Dance and Dos, como convoca esa diversidad de géneros, estilos, pues entonces abrió muchos caminos. Y es un evento que el público sigue mucho porque hay muchas personas que me han dicho, ¿y por qué competencia? Bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Claro. Yo creo que en primer lugar, a la vez que hay competencia, tú atrapas al público porque va a ver cómo termina eso. Uno puede tener voluntad, deseo, y los deseos y esa voluntad va a estar marcada y signada por esas circunstancias. O sea, yo no te digo que tienes que estar controlado, tú tienes que controlarte dentro de ese desorden. El día que tenga miedo de empezar de cero me tengo que ir para mi casa y pensar si puedo hacer otra cosa aparte de bailar en el balcón. Que lo que sí me interesa mucho es el deseo que tengan las personas y el amor que sientan hacia la danza. No me interesa los estudios académicos que tengan, los años que llevan bailando, pero sí eso es muy importante, como para cualquier otra profesión. Si yo te pusiera en regio de tener que escoger entre coreografía o bailar, ¿cuál te quedaría? Buenas tardes. Buenas tardes. Lilian Padrón. Bueno, escuchen, siempre hago lo mismo, lo mismo y después lo como. Lilian Padrón, y te diré Lilita, porque Sí, eso de Lilian Padrón me enredo. Bailarina, coreógrafa, directora de la compañía Danza Espiral, de aquí de la provincia de Matanzas, una excelente amiga y además, nada, que lo decía en la presentación, estoy feliz de tenerte aquí. Gracias. Nosotros hemos intentado en nuestro espacio siempre invitar a jóvenes y personas que no tienen tanto camino en el mundo del arte, y yo creo que de las personalidades de acá de Matanzas es la primera que está aquí con nosotros. Sí, qué privilegiosa. Sí, eres la primera y estoy súper contento de que seas tú, y además con esta motivación que estamos teniendo de festejar en este mes de abril el Día Internacional de la Danza. Y por supuesto, Lilita, aquí es para conversar libremente, decir lo que quieras, lo que piensas, y que nuestra comunidad de Proyecto Podcast pues te conozca y sepa de ti. Ya, Okay. ok. Entonces, Lilita, no te voy a preguntar como en otras entrevistas cuándo empezaste a estudiar ni nada de eso, pero sí me gustaría saber, de no haber sido bailarina, ¿qué otra cosa, qué otra profesión de niña tú tenías en mente? A ver, eso va a estar un poco difícil porque es que siempre tuve muy claro que lo que quería era bailar. También actuaba, me gustaba, pero siempre me gustó, sabía que eso era lo que más me gustaba, bailar. Tal vez cuando, es común que todos los niños de pequeños quieran bailar. La gente a veces dice, no, las niñas, no, los niños también, los varones, se mueven, dan brincos, saltan, y porque es una manera de ser felices, porque la danza es vida, porque danzar va más allá del hecho eminentemente estético, y realmente representa un gozo. Y yo tenía muy claro que era eso lo que quería hacer, tanto que a pesar de no contar una historia, hay que decir que a mí me llevan a hacer mi prueba de ballet una vez que ha concluido la convocatoria,
de manera que no me aprobaran. O sea, fuera de convocatoria. Fuera de convocatoria porque mis padres no tenían el interés que yo estudiara, por lo tanto era como para quedar bien conmigo. Y gracias a Marilena Fernández, y que ni se dio cuenta de los problemas que sí tenía, como que mi pie plano, me aprobaron. O sea, he tenido la suerte. Yo creo que hay muchos niños que sufren el pase de nivel. Sí. Yo no sufrí porque a mí no me preocupaba eso, honestamente. Yo dije, yo voy a bailar porque, claro, como uno no tiene conciencia de que si estás evaluado, si tienes conocimientos académicos, puedes bailar o no. A mí lo único que me interesaba era bailar, por lo tanto yo tenía muy claro que si no aprobaban me daba igual, yo iba a bailar de todas maneras. Yo creo que eso es algo que tienen los muchachos de ahora, que están pendientes al pase de nivel, porque yo recuerdo en mi tiempo de estudio tampoco. De hecho, yo no sabía ni qué cosa era el pase de nivel. Yo tampoco. Yo sabía que yo tenía que hacer varios años de estudio y que había un momento en que tenía que pasar a La Habana o lo que sea, pero yo no sabía ni siquiera que se llamaba pase de nivel hasta que tenía el tercer año. Exacto, Y que entiende la magnitud de lo que significa. Y ya te digo, yo que siempre me gustó el ballet porque sí tuve la suerte desde pequeña asistir al teatro, porque mi tía Neida trabajaba en el Teatro Sauto y yo pude ver ese mundo por dentro y saber que me gustaba y que conocía qué cosa era el ballet, no que caí de satélite ahí, yo sí sabía que era eso. Dije, no pasa nada, engordé en tercer año, no me preocupó tampoco, y tuve la suerte, o sea, se me fue dando así sin buscarlo mucho, que bueno, me abrió la carrera profesoral en ese año, por segundo año, que no existía antes. Había un año anterior al nuestro y el de nosotros y después no, o sea, fue casual, fue casual y me gradué y nunca trabajé en el ballet, nunca he estado ni impartiendo clases de ballet, o sea, en la compañía sí, lo sabes bien, claro. Pero no porque en la escuela, desde el punto de vista académico, no. Y me mandaron de instructora y feliz ahí, y aprendí muchísimo, agradezco muchísimo todo lo que aprendí, no me voy a delatar, pero... Y después ni sé porque yo tampoco pedí esa beca para la Unión Soviética, tampoco la pedí, yo no la pedí, yo no sé cómo yo caí ahí, honestamente. Y llegué ahí también fuiste en el perfil profesoral o como bailarina. No, lo que ocurre es que para el lugar donde yo fui a estudiar, se sobreentendía que fueran o bailarines o profesores o coreógrafos jóvenes para estudiar, porque la carrera es como profesor de danza y coreógrafo. Tiene o sea, en el título aparece así, máster en artes, pero ahí habían primeras bailarinas de ballet de repúblicas de la ex Unión Soviética, habían coreógrafas de patinaje artístico que habían estudiado ballet, claro. pero le interesaba exactamente eso, había algunas que sí optaban por ser bailarinas, o sea, el diapasón del programa es muy amplio, que es una de las cosas que me parece a mí que a veces nuestra enseñanza se encasilla mucho, sí. Se encierra, como que tú vas a hacer eso, tú no sabes lo que tú vas a hacer. Claro. Y yo creo que un graduado a nivel superior tiene que tener una amplitud en su conocimiento y una diversidad que le permita asumir lo que sea, o lo que le interese, o lo que pueda, o la oportunidad que tenga. Uno no sabe en la vida las oportunidades que va a tener. Entonces a mí me pareció muy bueno. Había personas que estudiando que se iban más por la cosa teórica, porque había la enseñanza soviética y rusa, sí. Es muy estricta, sí, es estricta. Y vaya, cuando me fui a estudiar allá tampoco pensé que me iba a tener que volver a poner las puntas y hacer los fouettés y los pirouets y los fondues y todas las cosas que eran, nunca lo pensé. Claro. Y o sea, tampoco cuando me gradué, tampoco dije, yo me gradué de esto, debo hacer esto, me mandaron para acá para Matanza, me mandaron de instructor otra vez, perfecto. Sí. Siempre quise desde el principio moverme de otra manera y de hecho me movía. Desde pequeña, agradezco mucho y vuelvo otra vez a Marilena Fernández, que no solamente me permitió entrar a la escuela, porque fue ella la que me dio la oportunidad, porque yo estaba fuera de convocatoria ya, y que habló con mis padres, tuvo que ir a mi casa. Claro. Y
Y después, a la vez que oí la primera vez la palabra coreografía en su boca, yo no sabía que era eso. Uno iba al ballet, pero veía las obras, pero no me preocupaba si era coreografía, qué cosa era lo que era aquello. Y entonces siempre me interesó moverme como yo sentía desde pequeña, como yo sentía. Yo bailaba lo que me montaban, pero lo que yo sentía. Y en Rusia, bueno, también eso me trajo sus problemas porque eran cosas que no tenían que ver un poco con el lenguaje que ellos normalmente utilizaban. Y a pesar de que yo tenía que regirme por lo que me estaban pidiendo, yo siempre me abría, y eso me lo dio también tener que trabajar como instructora de danza. Me abrió un diapasón enorme en muchos sentidos y me abrió un camino que para mí era desconocido, que es el estudio del folclore. Claro. Y de otros elementos de la cultura cubana que en el ballet más centrado y más en aquel momento. Ahora es un poco más abierto. Entonces podemos decir que la danza te escogió a ti, no tú la danza. No, yo no sé, porque realmente, mira, las circunstancias dependen, o sea, construyen los caminos de las personas. Uno puede tener voluntad, deseo, y los deseos y esa voluntad va a estar marcada y signada por esas circunstancias. Y yo agradezco mucho todo lo que aprendí de tantas personas, para lo que me sirvió después o antes. En fin, fueron como placas tectónicas que fueron así como armando una escalera rara para poder caminar por aquí, por allá, seguir un pasillo largo, volver a subir, bajar, en fin. Eso, yo no sé si me seleccionó a mí, pero yo sí amo la danza y me gusta, y quisiera que todas las personas experimentaran poder moverse libremente, porque es verdad, como dijo tan sabiamente Pina Bausch, la danza es vida, y la danza es vida porque es que te hace vivir. Y entonces hay personas que no se arriesgan no importa que tengas ritmo, no importa que te lo hagas bonito o feo, es que es una forma de armonizar la mente, el cuerpo y liberar, ser libre. Y eso es un privilegio. Tú lo sabes. Sí. No, hay muchas cosas que pudiera conversar contigo, bueno, por los años que nos conocemos. Sí, no. Y el tiempo que llevamos trabajando juntos. Pero bueno, voy a intentar hacer otras y llevar la conversación por otro camino, porque me interesa más también que los amigos que nos escuchan o nos ven, pues que te conozcan también esa otra parte que yo sí conozco, sí sé de ti. Y vamos entonces a hacer así un rápido giro en el tiempo y vámonos ya a la compañía, a Danza Espiral. Para los que no lo saben, Danza Espiral es la compañía de danza contemporánea de la provincia. 35 años. Vamos camino a 36. 36 años ya. Una compañía que ha visto pasar muchísimos bailarines, que ha dejado una huella en Matanzas por generaciones. Pero yo que tuve la oportunidad también de formar parte en cierto tiempo de la compañía, experimenté lo que te quiero preguntar a continuación. Y tiene que ver con justamente esos cambios de generaciones en el que tienes que enseñar o adentrar a esos nuevos bailarines al mundo de danza espiral. Porque yo veo danza espiral como un mundo. Y ahí va la estética, ahí va la poética, ahí va un montón de cosas que cuando se logra entender eso es que entonces se logra uno acercarse a danza espiral, y que yo digo que acercarse a danza espiral es como acercarse a ti. ¿Nunca has tenido miedo a ese empezar de cero? A ver, si el día que tenga miedo de empezar de cero me tengo que ir para mi casa y pensar si puedo hacer otra cosa aparte de bailar en el balcón. Porque realmente la dinámica artística lleva implícito ese cambio constante de generaciones. Y si antes
o sea, tengo que confesar que nunca pensé que la compañía llegara a tener tantos años. O sea, nunca pensé que iba a ser ni 5 años, ni 10, ni 20, y mucho menos 35. Tampoco lo pensamos que iba a ser un año. Pero cuando uno tiene ese deseo y esa necesidad de crear, de compartir, pues entonces uno no se pregunta mucho eso, como no me lo pregunto ahora tampoco, la verdad, honestamente. Y entonces sí, es muy complicado empezar de cero tantas veces, pero eso crea como un recurso, sobre todo psicológico, que de volver a empezar, yo creo que el nombre... Totalmente no se empieza de cero, porque siempre tienes alguien que te... Claro. Hay unos bailarines que continúan, claro, pero... No, hay momentos en casi nos hemos quedado dos personas, claro. hasta 2 personas. Sí. Pero yo agradezco mucho a las personas que van quedando, porque son muy importantes para mí y son importantes para arrancar ese proceso. Pero yo creo que ese mismo pensamiento que tuvimos cuando se creó Danza Espiral, que es como ese punto donde empieza y que es un pequeño círculo que se va trazando y que sobre sí mismo algunas veces y que va creciendo, aunque sean milésimas, eso es como que es cíclico. Claro. Fíjate, por eso te digo que es un poco psicológico, que como que es parte del propio, de la propia vida de la compañía, que es la vida de todas las compañías y de todas las agrupaciones. Es normal que ocurra. Es muy normal. Al principio lo veíamos como algo muy, muy grave, que era algo que no íbamos a poder. Los primeros que abandonaron la compañía era algo como que era imposible de sanar. Y después, precisamente porque ese volver a recomenzar sobre esos que quedaron y que se suman a ese proceso, pues a mí me parece que en primer lugar ha permitido dar esos saltos. Claro. Porque es que cada generación que se incorpora, y llamo generación, o sea, en el sentido de estancia de los bailarines de la compañía. Exacto, que a veces caen juntos, otras veces se incorpora solo uno, pero eso te da, son como pies forzados. Sí, porque cada grupo es diferente. Son diferentes, como son diferentes las personas, claro. Como son diferentes los criterios que manejo, porque siempre he defendido no un cuerpo de baile homogéneo, sino esa diversidad hasta de físicas, de condiciones, de estudios académicos, enriquece muchísimo el trabajo. Claro. Yo creo que lo que sí, o sea, eso no me preocupa para nada, volver a empezar. Me preocupa, hoy de alguna manera estábamos conversando sobre eso, que lo que sí me interesa mucho es el deseo que tengan las personas y el amor que sientan hacia la danza. No me interesa los estudios académicos que tengan, los años que llevan bailando, pero sí eso es muy importante, como para cualquier otra profesión. Y independientemente de los efectos que ha provocado en la compañía, porque voy a ser honesta, eso me caracteriza, la afluencia de un grupo de egresados que son cantidades que no había ocurrido antes, porque los que de esas generaciones así de egresados, la de ustedes, fue la que eran más bailarines, que eran 4. Eran 4 nada más, pero así cantidades, con esas diversidades de intereses y ausencias de un poco de algunos de amor a su profesión o no la voluntad para enfrentar los sacrificios que lleva, porque hay que hablar que la danza, al igual que otras manifestaciones del arte, uno la ve en escena, puede ser hermosa o no, tiene determinados rasgos estéticos y poéticas que te atrapan o no, pero eso lleva mucho sacrificio que no se ve. Y mucha dedicación, mucho cuidado de su cuerpo, mucho cuidado de su vida. Y entender que entender exactamente
todos esos procesos estéticos que de pronto para los cuales no están preparados. Sí. Y entonces eso también constituye retos, pero yo creo que lo fundamental es que es ese sentido que yo le he visto a Danza Espiral desde el inicio de esos ciclos que se van montando uno sobre otro como anillos, no solamente espirales, sino un anillo se monta sobre otro y sobre ese se construye la próxima vuelta. Y sí, no, yo pienso que el día que se acabe, se acaba, y todo se acaba en la vida. Sí, claro. Bueno, se acaba la vida, claro. Dejamos de existir desde el punto de vista físico, y yo creo que sí, hay muchos proyectos en la década del 90, finales del 80, que surgieron con esos proyectos de autor. Hay algunos que continúan, hay otros que han mutado, hay otros que no existen, pero yo tuve el privilegio de que nosotros comenzáramos como los terceros, porque la primera fue Lorna Bus, con Así Somos, que merecía, por supuesto, antes que existiera el sistema de proyectos, que existiera esa compañía, ese grupo. Ella lo merecía, su estética, todo. Después fue Isabel Bustos, y ese mismo año fue Danza Espiral. O sea, yo me siento privilegiada, por eso te digo, son muchos los privilegios y las circunstancias que me han ubicado en determinada situación que me ha permitido hacer mi carrera. Y entonces, ese trabajo de autor, yo pienso que tendrá límites, o porque ya no tenga yo la necesidad de crear nada, o porque ya no pueda, y en el momento que ocurra, yo creo que está muy bien terminar ese proyecto y que empiece otro si quiere otra cosa. Yo siempre he defendido eso. Es un poco duro, las personas no les gusta que hable sobre eso, pero es que he visto otros procesos y otros grupos donde una persona que ha sido el autor no está, y ya después eso va tomando un camino que no me gustaría que tomara, porque es difícil, sí, claro, defender la estética de otros. Yo tuve el privilegio de comenzar este camino con dos grandes amigos, dos grandes hermanos que forman parte de mi familia y siempre formarán, aunque no estén físicamente, como es el caso de Ángel Luis Serviá y Guillermo Luis Horta, que es mi amigo y que seguimos colaborando a pesar de tantos años. Y viene y baila con nosotros y es una delicia. Son personas que se han mantenido en esos 35 años. Hay muchas otras personas que han salido de la compañía, ni siquiera están aquí en el país y vuelven a encontrarse. Over, después de cuántos años, está aquí ahora y hemos compartido. Tú continúas activo de alguna manera con nosotros, Isabel. Hay muchos otros que se han mantenido. Bueno, Lilida, yo creo que casi te me adelantabas a una pregunta que tenía aquí prevista para ti. ¿Crees que Danza Espiral es o será el proyecto que te planteaste desde un inicio? A ver, mira. Ya me decías que no contabas con que llegara a 36 años. Es que mira, yo creo que en la vida, no solamente en la profesión, en la vida, uno no puede pensar dónde va a llegar. Uno llega todos los segundos, todos los minutos, todas las horas, todos los días, todas las semanas, todos los años. Si el techo hay que estar moviendo todo el tiempo. Yo ni cuando empecé, ni siquiera pensé ni una milésima parte de lo que hemos hecho. No, realmente, honestamente no. Ha sido el deseo de todos los días construir algo con el material que existe. Sobre todo eso es importante, y agradezco muchísimas personas que sin tener escuela, sin tener condiciones, sin tener miles de limitaciones, han hecho posible mi obra. Y yo he construido mi obra a partir de ellos. Tal vez, o sea, todas las limitaciones, tanto de material humano como material real para construir una escenografía, un vestuario, todo eso hace que la creación se enriquezca.
porque a lo mejor si tuviéramos todas las personas ideales no hubiera quedado esta obra así o de esta otra manera. Estoy segura, voy por las circunstancias. Incluso los espacios también te condicionan. Los espacios han condicionado. Lo que esté pasando desde el punto de vista social. Exactamente, todo incluso está... contigo personal, me recuerdo, siempre se me olvidó lo de la gota. Sí, la acertijo. Acertijo. Que eso yo creo que partió de una situación que tenía... No, ustedes iban a ayudarme a cargar el agua. Teníamos que hacer unos pequeños trabajos voluntarios. Entonces, porque realmente varias obras de ese periodo estuvieron marcadas por el agua. Sí, es que tenía una situación grave. En el edificio teníamos que caminar no sé cuánto. Teníamos que caminar casi 2 cuadras para encontrar el agua y después subir los 4 pisos. No, pero es bonito que al final eso lo hayas canalizado así, porque además es una obra hermosa. Realmente es una obra muy linda. Lili, vamos a hacer la primera pausa y seguimos unos segunditos. Entonces, chin chin, esto no puede faltar en el programa y nos vemos en unos segunditos. Ese es el objetivo. Dice Lili, si podemos enseñar el vino. No puedes enseñar el vino. Bueno, continuamos, Lilita. Okay. Que me gusta continuar la conversación. Sí. A ver, ¿cómo crees que la compañía Danza Espiral, y ya dije en la primera parte que para mí la compañía Danza Espiral es Lilian Padrón también, transforma con cada una de sus presentaciones esta ciudad o a los matanceros? Bueno, hay que decir que Danza Espiral tuvo un primer reto que era cautivar al público matancero que históricamente había tenido un gusto muy fuerte por el ballet clásico. Eso era lo primero que nos propusimos. Por eso no sorprende que nuestras funciones comenzaran en la calle para encontrar ese diálogo, cuando todavía no existía, claro, el callejero ni nada, ni de aquí de teatro, ni en La Habana. Y nosotros en nuestro primer programa, o sea, en el primer año bailamos en la calle, en el 87, en el 88 que hacemos el primer programa, así como concierto de 2 fines de semana, en el Teatro Sauto, porque el repertorio, como eran 3 coreógrafos, eran 2 programas largos, 3 coreógrafos con obras grandes. Comenzáramos en la calle, casi termináramos presos, pero tuvimos la dicha de contar, como sabes, de mi amistad con Ramiro Guerra, que me proporcionó en la vida muchas alegrías, muchos regaños, muchas enseñanzas, y al cual estaré eternamente agradecida siempre. Lo recuerdo mucho, con mucho cariño, y estaba allí en el portal de Sauto con Cecilia, que siempre está para mí también presente, y Mercy, y la policía entrando contra el tráfico a ver qué estaban haciendo esa gente por la calle repartiendo unos papelitos. Esto era complicado, estamos hablando del año 87. Y entonces, yo creo que a partir de ahí, de ese comienzo, que estábamos muy claros, o sea, nosotros teníamos bien puestos los pies en la tierra, como se dice, y sabíamos que teníamos que crear un público y un gusto por la danza. Por supuesto, venía aquí Danza Nacional de Cuba, venía el Ballet Nacional de Cuba con obras contemporáneas, pero fundamentalmente el público que iba y llenaba la sala era el del ballet. Y tenemos que decir que mucho de ese público de ballet, con mucho orgullo y con mucho cariño,
empezó a compartir la danza. No solamente que se creó un público nuevo que sí existe y que para nosotros es hermoso que en el Danzan 2 mayoritariamente el público sea joven. Y es interesante ese fenómeno, pero que en ese público estén personas baletómanos así, que solo amaban el ballet y que de pronto abrieron ese diapasón y entraron al mundo de la danza y son nuestros seguidores así, no quiero decir nombres para no obviar, pero hay muchas personas muy queridas que empezaron a amar la danza a partir de ahí. Empezó en los festivales de ballet, que nos apoyaron muchísimo, que lo que no ocurre hoy ocurría en ese momento. Estoy hablando años 90, 91, y después también antes, yo creo que 89, no sé, que íbamos a La Habana invitados por el Ballet Nacional de Cuba a hacer funciones, o que compartíamos funciones aquí en Teatro Sauto y veías un padre clásico, no sé, segundo acto del lago, y después bailaban Metamorfosis, la que se llamaba en ese público, no te puedo explicar. En paz descanse, mi mamá no me dejaría mentir. Decir, por favor, esa es danza también, para ahí que el público prendía. Porque la gente, claro que no podía en el año 90, 91, entender que no, lo que venían era ver ballet. Pero esa ubicación que nos dio el Ballet Nacional de Cuba en aquel momento fue importante para ubicarnos en un mismo rango y dar esa opción de lo contemporáneo, de lo moderno, que ahora mismo... Y enseñar al público que eso también tiene el mismo valor que el ballet. Exacto. Por ejemplo, ahora en este último festival que se retomó la presencia de la danza contemporánea, no estuvimos nosotros invitados, pero yo agradezco en nombre de la danza, porque mi proyecto es uno, Espiral es el pequeño, el grande es la danza. Claro. Por lo tanto sentí mucho placer y mucho gusto y me dio mucha emoción ver la danza ahí compartiendo con el ballet y el público recibiendo como aprendió a recibir en tantos años la buena danza. Hay buen arte y otro que no es. No depende del género ni del estilo. ¿Entiendes? Igual yo tengo que decir que nosotros en otros lugares hemos tenido una aceptación del público. Tú tuviste la experiencia en la Sala Garnier de la Ópera de Monte Carlo, que nosotros no pensábamos que iban a aplaudir andando la obra, o al final iban a aplaudir tanto tiempo, que nosotros no sabíamos qué hacer ya. O sea, eso era inesperado para nosotros. Has tenido la experiencia también de viajar con la compañía en Francia y no pensar que las personas pueden como que uno no sabe el valor que tiene lo que estás haciendo aquí en tu tierra hasta que no tienes la oportunidad de mostrarlo en otro país. Entonces, ya te digo, esa posibilidad de haber servido para que el público pueda apreciar esa diversidad, también yo creo que un aspecto importante ha jugado en eso el Danzan 2. Sí, yo lo creo. El Danzan 2, como convoca esa diversidad de géneros, estilos, pues entonces abrió muchos caminos. Y es un evento que el público sigue mucho porque hay muchas personas que me han dicho, ¿y por qué competencia? Bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Claro. Yo creo que en primer lugar, a la vez que hay competencia, tú atrapas al público porque va a ver cómo termina eso. Como todo lo que es. No, y al final es una competencia para el público. Exacto. No entre los bailarines. Exacto. Porque uno que está dentro del festival, o sea, en la parte de, ¿cómo decir? Como organizador, que vives y entiendes y escuchas y ves a los bailarines, a los participantes en los días de concurso, para nada están en un modo competitivo. No, la gente está disfrutando. Son el público. El público es el que disfruta la competencia.
Y sobre todo porque ha aprendido en tantos años a hacer una selección del premio del público que coincide con el jurado, que eso es algo que normalmente no ocurre, no sucede. Entonces eso provoca un gran placer, haber colaborado, estar en todos los espacios, porque Danza Espiral es una agrupación, tú lo sabes, que dejamos los pies en las calles de Matanzas, que colaboramos con todas las instituciones, con todos los organismos, y que nos da, eso nos reporta ese diálogo con personas que normalmente no van al teatro, porque son, por ejemplo, los médicos que tienen una vida muy intensa, y hace unos meses, un par de meses, estuvimos en el Faustino, y fue una actividad hermosa allí, como lo es en un poblado, o en una escuelita, o en una prisión, que nos preguntan qué repertorio traen. Es impresionante como traen la obra del vestuario amarillo o el vestuario azul, impresionante. O sea, hay una huella en esas personas, y todo pasa. La huella está mientras existirá la huella, porque la transmitirá. Cuando ya esas personas no existen, pasa a un segundo plano. Pero yo creo que lo más importante que uno se puede plantear en la vida es el momento, el ahora, es lo que ahora me toca. Y no pensar tanto como en es que nunca me ha interesado dejar nada así en particular, porque la satisfacción más grande que siento es hacer lo que me gusta, compartir lo que me gusta y enseñar a los que les gusta. Y ya te repito, eso es un privilegio. Sí. No todo el mundo puede hacer lo que le gusta y lo que quiere hacer. Y poder compartirlo además. Y hablando, o sea, pasando ahora a eso mismo de compartir, y tiene que ver con todo esto que estamos hablando y la huella que ha dejado Danza Espiral en los matanceros, sería bueno hacer mención al taller, por ejemplo, al taller de infantil. Ah, sí. Ese taller infantil que supe después cuando estaba en Espiral, que han estado niños, o sea, estuvieron niños que ahora son profesionales de otras ramas de la sociedad, de la economía, de cualquier sector de la sociedad, y que lo he vivido, que recuerdan ese momento de Danza Espiral, o sea, de haber pasado el taller de Danza Espiral como lo más grande para ellos. Incluso lo valoran dentro de su formación profesional como algo importante también haber estado en ese taller. Sí. Yo creo que son una de las cosas lindas que tiene también la compañía, que tiene tu trabajo como líder de esa agrupación y de todos los proyectos que están alrededor de la compañía. Ahora mismo en la universidad tengo una profesora, Lailín, que estuvo en pedagógico, en el grupo que tenía en el pedagógico, y cuando llegué a Matanza, ese grupo todavía estaba activo. Cuando llegué a Matanza, quiero decir, cuando entré a la compañía, y yo los veía en el Sauto bailando, y bueno, pasó el tiempo, pasaron los años, y ahora estamos en maestra universidad. Dios mío. Pero yo creo que eso es lindo también. Sí, ¿qué ocurre? Que con ese taller hay muchos que han comenzado en el taller con 4 o 5 años y han bailado en la compañía. Claudia, Beatriz, Camilo, Roger. Hay muchos que empezaron en ese taller y después siguieron sus estudios y después bailaron en la compañía. Es súper interesante. Pero además, como bien dices tú, hay muchos que estuvieron en ese taller y que se dedican a otras muchas cosas y recuerdan con mucho cariño esa experiencia. Yo creo que la experiencia artística o de cualquiera de las artes, cuando uno es niño, le crea una relación muy particular de colectivo y de disciplina. Porque en el aula tienes que estar tranquilo porque hay que estar tranquilo. Pero ahí no. Ahí tú tienes que concentrarte y estar tranquilo en una cosa que se está moviendo. O sea, es hacer una tranquilidad donde no puede haber. Entonces, eso por una parte. Lo otro, el sentido de responsabilidad. Porque yo
he tenido muchísimas experiencias en todos estos años y quiero decirte que no es por gusto que a mí me mandan de instructora y eso me sirvió a mí, o sea, eso entró en mí desde antes, porque estando en la ERA yo di clases en ELI 19. Yo iba por las noches a los talleres vocacionales de ELI 19. Me mandaba mi maestra Cheri, a mí y a otros. Iliana Barmori también iba, Beatriz creo que también, de mi grupo. Y dábamos clases en esos talleres vocacionales y eso dejó esa huella en nosotros. Y ya te digo, he tenido la experiencia en todos estos años de que una mamá me diga, está volada en fiebre, pero dice que tiene que venir porque ¿cómo va a ser la que va detrás de ella? Si ella no está, eso es qué bonito, tan conmovedor que te saca las lágrimas, porque digo, bueno, ¿y qué hago? Contra eso no se puede quedar. ¿Y qué hago? Dice, no, si ella se siente mal, ella le va a decir. Y no me dicen nada y aguantan ahí y se toman la pastilla. Y es una responsabilidad que forma, porque no es obligatoria, es inducida. O sea, yo no te digo que tienes que estar controlado, tú tienes que controlarte dentro de ese desorden. Y entonces, como quiera que sea, en mi trabajo de creación, puede parecer que no, pero el trabajo de los niños que están desprejuiciados, que es tan espontáneo, hay muchas cosas que me aportan. Sí. Muchas cosas me aportan. Porque ellos tienen esa ingenuidad que a veces tú le estás pidiendo al bailarín académico y no lo puede lograr. Y esos caminos, sí, los niños no tienen ningún prejuicio, ellos hacen lo que sienten y punto. Y mi estética tiene que ver mucho con cómo sentir ese movimiento, cómo transmitirlo. Y ahí no puede haber un prejuicio de que si me veo bonito, si me veo feo, si me veo bien, si me veo mal. Esa verdad tiene que aflorar como si fuera, como decía un amigo mío, como si fuera un demonio. ¿Entiendes? Porque realmente el artista, el bailarín profesional no tiene que aparentar ser un bailarín, tiene que ser un bailarín. Y entonces no importa que en la calle uno sea una persona común, porque de hecho somos personas comunes. Sin embargo, en la escena es como que algo se apodera de nosotros que es capaz de hacer lo que uno no tiene idea, o lo que la gente no tiene idea que hace uno. Y ahora quería comentarte, porque estamos echando para adelante un proyecto sociocultural. ¿Sabes que tenemos los talleres de verano? Que son con jóvenes, y que hemos querido hacerlo con adultos, pero ha sido difícil. Y hace como un mes aproximadamente estamos intentando organizar un proyecto sociocultural que hemos querido llamar Ciudad Bella Mar en homenaje a Esteves. Y ese proyecto tiene el interés de instalarse no solamente en el lugar que estamos ensayando, compartiendo con el circo, que es el Cine Micha, sino en esa comunidad. En esa comunidad. Tenemos muchas ideas. Queremos este sábado, queremos hacerlo de manera formal, la presentación del proyecto, pero es que hemos ido trabajando en el proyecto y la idea es insertar a los adultos mayores. Ya están los niños, están los jóvenes también, y nos queda esto. Y después ir viendo cómo esto puede incidir en la comunidad. Pensamos trabajar con la delegada que ya se ha acercado a nosotros, con el interés de conocer qué es lo que pasa ahí. No teníamos la idea del proyecto cuando fue. El proyecto surgió después, por eso te digo, las circunstancias. Hay muchas cosas que se empatan sin uno proponerlo. Y ese interés que ella ha mostrado, pues yo creo que nosotros debemos ser recíprocos con eso y nos da mucho gusto poder ver hasta dónde podemos llegar. Tampoco hay un fin. No, es interesante que pudiera parecer que el local donde está ensayando la compañía está fuera del circuito, ¿cómo decir?, cultural de la ciudad, porque está a unas cuadras del centro. Pero es interesante porque justamente, casualmente esa zona
ahora mismo está como que urbanizándose, está desarrollando, ahora mismo están construyendo al lado un reparto, una comunidad, una cosa así. Y que desde el punto de vista cultural también estén surgiendo propuestas para toda esa comunidad, me parece súper interesante. Sí, existe ahí la Casa de Cultura, ¿sabes? Que tiene un trabajo de muchos años, pero esto sería como calzar ese trabajo con perspectiva, hay muchísimas perspectivas, porque la idea es insertar a la comunidad, ya sea directamente en esas agrupaciones que puedan ir apareciendo, que más que formar una agrupación es ser feliz, divertirse. Yo creo que si el taller infantil ha perdurado durante tanto tiempo es porque no ha perseguido hacer bailarines, sino ha incluido a todos, no importa las condiciones que tengan. Y que viva la experiencia. Exacto. De lo que es bailar, de lo que es aprender pasos nuevos, desarrollar habilidades. Exacto, y decías algo que es interesante, han salido muchos músicos. Han salido muchos músicos, gente que se ha dedicado a la plástica y que empezaron, bueno, es que no, con la compañía es hace 35 años, pero cuando yo llegué aquí empecé a trabajar, tuve grupos que sabemos que son excelentes médicos, que son personalidades de la medicina, de todas las ramas de la vida. Me encuentro personas así que ni cómo voy a recordar. Claro, ellos me dicen que estoy igualita, cosa que no es verdad, pero... Otra de las cosas que a mí me gusta mucho de la compañía, y algo que aprendí mucho de la compañía, fue esa capacidad que tienes de fusionar muchas manifestaciones artísticas o motivaciones artísticas, experiencias artísticas en tus obras. Y eso va del mirar, del conocer, de integrarte, de formar parte viva de diferentes proyectos, de diferentes ideas y espacios de esta ciudad. Eso fue algo que fuiste desarrollando a lo largo de tu carrera o siempre lo tuviste. Pues mira, en eso tiene mucho que ver, tuvo que ver para mí. Primero en la escuela de arte, nivel elemental. Como está ahora, está junto, pero antes, en la misma escuela, estaba plástica y eran adultos. Claro. Porque cuando yo empecé a estudiar, nosotros éramos pequeños, pero los de plástica eran hombres y mujeres. Y estaba música. Cuando me fui a la ENA, que esa experiencia, yo creo que todos los de esas generaciones que pasamos por la ENA, cuando estaban todas las manifestaciones, todo el mundo lo habla. Sí. Cada vez que le hacen una entrevista, las personas tienen que ir a esa unión, a esa experiencia que te provocaba vivir de manera directa con un artista plástico que era mayor, o un músico que también era mayor, y de teatro. Y nosotros, que claro, nos decían una cosa muy cómica, que nunca he sabido por qué nos decían los vikingos. Los de ballet éramos los vikingos, porque los vikingos sí, el ballet siempre empezó con 9 años. ¿Entiendes? Entonces, danza empezaba en secundaria, pero coincidíamos todos ahí. O sea, cuando yo comienzo, sí, es muy gracioso eso. Sí, es que nadie sabe por qué nos decían los vikingos. Pero yo me quedaba así, como si estuviera en el paraíso, oyendo hablar a los músicos, a los de teatro, que eran personas que sabían lo que querían, y yo estaba empezando y yo me quedaba así como en las nubes. Y siempre estaba metida donde no me tocaba, porque siempre estaba detrás de la gente grande, oyendo, escuchando. Que hay otra cosa también que me marcó mucho en la escuela, y es que como éramos los más pequeños, tú sabes que históricamente se ha manejado que los bailarines lo que tenemos es un tenis en la cabeza, después le pusieron zapatillas, sí. Pero en mi época era un tenis, y yo decía que no era, que no, y luché contra eso. Me daban unas perretas horribles. Los que me conocieron en esa época saben que me daban perretas, me fajaba, pero con los dientes, vaya. Yo creo la vagancia de
de ser reproductores de algo que mande a alguien. Sí, pero, sí. Pero no puedes generalizar. No. Y entonces, porque incluso para reproducir también hay que pensar. Entonces eso como que es increíble, me provocó que aparte de que yo sí estaba convencida de que los bailarines pensaban en muchas cosas y yo tenía inquietudes diversas, eso fue como que tengo que luchar por esto, porque yo no puedo, lo que ellos dicen no, ¿entiendes? Y nos molestaban mucho porque éramos pequeños y claro, se nos montaban encima cosas y seguramente y no nos dejaban vivir, y ellos disfrutaban mucho eso. Pero cuando yo estoy ya en la ENA, bajo todas estas cosas, y también por responsabilidades que me dieron, no por proponerlo, porque yo nunca he tenido deseo de tener ningún cargo así, pero comenzamos a idear los concursos coreográficos, que nadie habla de eso, se habla de los concursos como ya más acá, y como me gustaba tanto también la danza, claro, estábamos opuestos, no podía ver las clases, pero cuando me podía escapar, iba a verlo y éramos muy amigas. La muchacha que estaba al frente de Danza por la FEN y yo. Y entonces hicimos ese concurso. Y fíjate que la primera obra que yo hago en el primer año, en ese primer concurso, tengo la colaboración de una compañera de música, directo en vivo, que toca el arpa de un piano roto que había en el segundo salón, que creo que estuvo mucho tiempo en el segundo salón. Entonces, esa relación no hubiera existido si no hubiéramos estado todos juntos. También tuve la suerte, que no me canso de decirlo, cuando empecé a estudiar aquí, en nivel elemental, se estudiaba plástica también en nivel elemental de ballet. Y se estudiaba lectura musical, apreciación musical, así con mucho rigor. Y mi maestra fue la maestra Leonor. Y bueno, ella también lo dice, por eso lo puedo decir, que recibí premios internacionales y todos en concursos de plástica, porque ella nos abrió un mundo enorme. Cuando me fui a la ENA, piano lo pasaron para nivel elemental y pasaron plástica para nivel medio. Por lo tanto, seguí estudiando artes plásticas con una maestra fabulosa, que estudiábamos ya escenografía, vestuario. Teníamos un retablo y era hacer los vestuarios de las obras. Yo creo que eso no se hace ahora. No creo. Entonces era pintar los telones, los vestuarios, las bailarinas. Era todo, era un retablo y había que hacer esta obra, la otra. Y ella me decía, Lilita, tú debes estudiar diseño. Digo, maestra, a mí lo que me gusta es la danza, pero esto me sirve, créame que esto me sirve y me gusta, pero lo que más me gusta es la danza. Digo, en este caso yo decía la danza igual, pero era el ballet. Y entonces, después sí me la vine en nivel superior, cuando llegué y me dieron mi primer programa de piano, porque yo debí haber estudiado piano en algún momento de mi vida, y tuvimos que ir al decanato de extranjeros a pedir una licencia. Eso sí fue allá en Rusia, en Leningrado, porque iba a ser imposible que yo pudiera tocar en el primer semestre un nocturno, un estudio de Chopin, un no sé qué cosa, era imposible. Todavía análisis de partitura, con paciencia podías hacer algo, pero eso era imposible. Y eso sí es una cosa que ojalá hubiera aprendido, pero sí le debo a estas otras artes esa complicidad que es característica de la vida contemporánea, del teatro contemporáneo, de la danza contemporánea, del ballet contemporáneo, esa mezcla de estilos y eso, pero que yo la tuve de manera natural, sin proponerlo, sin pensar que iba a ser una obra de esta magnitud o no, sino que eso me fue construyendo igual ese gusto y me abrió ese amplio diapasón. Y también, por ejemplo, en el caso de la música no puedo obviar, porque mi relación con Méndez de tantos años, y después con José Antonio desde que nació, bueno, desde que empezó a estudiar la música, que ha colaborado muchas veces conmigo, pues me abrió también un universo ilimitado. Y todas las amistades que tengo
ya después de graduada, que he conocido tantos grandes artistas, he tenido ese privilegio. Sí, yo nunca olvidaré que me iban a buscar a las clases de ballet aquí, Ever Fonseca, por ejemplo, para que yo posara para los de plástica. Era como, no sé por qué yo, pero eso me dio la posibilidad de conocer a Esteves, a Zenén, que en algún momento deben haberme dibujado en la clase, ¿entiendes? Y tantos artistas importantes de la música, de la plástica, que vinieron a cumplir su servicio social aquí y que uno tuvo la oportunidad de conocer a esas personas. Qué bien. Y yo creo que precisamente proponerse esa amplitud del pensamiento hasta donde uno pueda hacer, porque no hay nada limitado, no existe fin mientras uno exista, es ilimitado el conocimiento. Que dicho sea de paso, yo cuando era muy pequeña tenía mi preocupación de que si como todo envejece, que si las neuronas se gastaban en un momento determinado, cosa que no era una cosa para una niña, pero cuando supe que ellas, mientras más entrenamiento le daba, más se reproducían, pues se me quitó esa preocupación. Y entonces es como uno se plantee su proyecto de vida, porque yo creo que uno aprende de todo, no solamente de las artes. Hay veces que uno puede decir, bueno, ¿y cómo he colaborado? Todas las personas con que me encuentro en la calle, con que puedo conversar, me aportan. Esas personas también me aportan mucho. Ellos no lo saben, pero sí me aportan. Los conflictos que pueda tener otra persona, los problemas que tenga, que compartan, aunque no lo conozcan. Eso siempre aporta mucho. No sé, a mí me sucede así, no sé. Yo no trabajo para hacer un currículum, no trabajo por currículum. Pero cuando me piden un currículum y tú tienes que entonces hacer memoria de todo lo que has hecho, a mí me pasa que me sorprendo y yo hice eso en tan poco tiempo, porque son cositas que uno va haciendo desde que el día lo tiene ocupado. Tú con todo lo que has hecho, ¿te sorprende con todo lo que has hecho o no? Esto puede parecer te queda mucho por hacer. Yo sé que te queda mucho por hacer y que has hecho mucho. Pero tú, ¿cómo ves ese paso tuyo, esa huella? A mí me pasa una cosa, y es que no de los bailarines de antes al principio, sino con los de ahora mismo, que mencionan un hecho que ocurrió, y yo como que tengo una selección así de lo que ha sido toda esta vida, pero no sería capaz de decir todo lo que he hecho, porque si tú sabes bien que no me aprendo los ejercicios, que no me aprendo las coreografías, que es normal que cuando me paro ahí a bailar la ciruela con Hazy, le tengo que decir cuál es el pie que yo tengo atrás, dónde agarro la maleta. Después que empieza, eso fluye increíblemente, hay una memoria emotiva ahí que sale, que aflora sola, pero yo no sé para dónde coger, y me sorprendo de las cosas que la gente me cuenta, como me sorprendo de lo que me cuentan mis hermanas. ¿Te acuerdas que? No me acuerdo. Es una cosa rara, como que es mucha acumulación de cosas y uno como que se vuelve más selectivo y recuerda solo así como unos saltos. Sí, pasa parecido. Y no puedo enumerar cosas. Mi currículo es muy concreto porque no podría enumerar cosas. A veces le digo a los muchachos que están comenzando y que tienen que hacer su currículo, digo, tienen que ir recordando todo lo que hacen, porque ahora cuando uno comienza tienes que anotarlo todo para después ir disminuyendo, pero sí como que hay que, y yo me arrepiento de no haber anotado una serie de cosas importantes, porque me ocurre lo mismo con el repertorio. Yo no recuerdo todo lo que he hecho, honestamente, y hay personas que se mantienen en la compañía, como es el caso de Hazy Over, que ahora estábamos cuando hicimos el espacio de la tertulia en la UNIA, y hablaba de cosas que yo me quedaba así. Pero bueno, el otro día tuvimos la experiencia en la tertulia con Zenén y Rubén, y Zenén me decía, pero yo hice ese vestuario, y se acuerda también de algunos, pero no recuerdas todo. Cuando ve el vestuario sabe que lo hizo él, por supuesto, porque son vidas muy intensas, uno vive con mucha intensidad. Y entonces eso te hace ser un poco selectivo a la hora de recordar. Es una autodefensa que me imagino que tiene el cerebro.
No sé si funcionará así con todo el mundo. Yo creo que a nosotros, o al menos a los artistas, le pasa eso porque no se están quietos y siempre tienen que estar haciendo algo. No, pero eso yo creo que también depende de la personalidad. Porque a veces el tiempo que uno emplea, a ver, normalmente la gente trabaja 8 horas al día. Sí. Y los artistas no, o sea, los creadores, sí, son creadores, sí. no los artistas ejecutantes. Sí. Como digo yo que sí, son los que nos mandan a hacer y nos mandan aquello, no. Los creadores trabajan más de 8 horas. Yo siempre estoy pensando en algo más. Por eso es que no puedo decir, termino una cosa y empiezo otra. Siempre a veces estoy haciendo, no me doy cuenta y estoy haciendo 3 cosas a la vez. Que cosas que no es normal. Bueno, realmente no es normal. Pero yo sí creo que hay personas que tienen esa habilidad de poder registrar. ¿Entiendes? Que es importante. Yo creo que en algún momento determinado Kenia Carrasán empezó a hacer como a registrar lo que había sido la compañía hasta el momento en que ella comienza a trabajar en arte escénica. No se concluyó ese trabajo y después de eso cuánto ha pasado. Claro. Y es verdad que no va a pasar, pero bueno, yo creo que sí debe estar registrado. No soy yo la persona que lo va a registrar. Pero igual que las historias, sabes que no son lo que se dice, sino cómo se cuenta. ¿Cómo se cuenta? Claro. No es lo que se cuenta, sino cómo. Y la posibilidad de ir registrando, ahora que está vivo, los procesos y eso, a mí me parece importante. A veces tú no sabes, empiezas a hacer un proceso creativo que es enriquecedor, que es para mí igual el momento más interesante de todo, y después tú no sabes cómo llegaste al final, porque no lo registraste, porque no lo anotaste. Y el bailarín te dice, no, hicimos esto y de aquí hiciste esta otra cosa y nos obligaste a cambiar esto a último momento. Y yo de pronto, como son tantas obras, claro que no puedo recordar. Ledida, si yo te pusiera en 3 y 2 de tener que escoger entre coreografía o bailar, ¿con cuál te quedaría? Yo creo que para poder hacer las coreografías hay que bailar. Entonces coreografía para poder marcar los muchachos. Es que ya te digo, para mí la danza es más que una profesión. Es un proyecto de vida, un estilo de vida hay muchas cosas que inciden ahí. Porque por la edad que yo tengo no debía bailar. O no haría por lo menos todo lo que hago, que es lo que es raro, ¿no? Porque uno puede moverse, caminar por aquí, en fin. Pero esa posibilidad, porque no es que yo me pueda proponer que puedo hacerlo, yo tengo límites, ya que no puedo hacer, pero yo podría proponerme límites más profundos y no lo hago, ¿entiendes? Porque mi cuerpo necesita de eso, porque está probado que con las lesiones que tengo en el cuerpo, dejar de entrenar y dejar de bailar va a ser peor. Y porque es como en el caso de los atletas de alto rendimiento, que eso lleva un desentrenamiento que es lento, que es progresivo, pero es en un momento de la edad. Yo creo que yo estoy ahora en un momento que no le ocurre a los atletas, porque los atletas no llegan a esta edad compitiendo, ¿entiendes? Entonces yo, a partir del estudio que he hecho de mi cuerpo, de todos los años de experiencia, tengo mi mecánica que me mantienen activa y que mantienen mi cuerpo alejado de lesiones, me mantienen activo, no solamente para bailar, sino para demostrar, para poder enseñar. Yo creo que hasta el propio ballet, los maestros más aportadores a los alumnos son los que son capaces de demostrar cómo es que se hace exactamente. Claro. Porque hay una tendencia, es normal que el maestro marque con las manos lo que hacen los pies, pero es distinto cuando el maestro es capaz de demostrarlo con los pies, lo que tiene que hacer con los pies. Y esto en particular, que es una forma que tú tuviste esa experiencia y que puede parecer común, pero cuando tú llegas a la compañía hay una manera muy particular de moverse que hasta puede parecer que es simple, pero no lo es, y que lleva todo un entrenamiento. Eso lleva
no solamente contar, que es importante que el bailarín pueda reproducir lo que tú le estás diciendo, pero esa forma de poder compartir siempre va a ser productiva para lo que uno persigue como coreógrafo, independientemente de que el aporte del bailarín es muy importante, y para mí lo es, ojalá, como has dicho tú, no es un invento mío, que esa aportación que hacen los bailarines cuando llegan a interiorizar cuánto eso puede trascender en la obra, no solamente porque la obra sí, el que guía el proceso es el coreógrafo, pero la obra es colectiva y depende de todo, y la dimensión que agarre esa obra vas a poder apropiarte más de ella en la medida que tú aportes. ¿No? Y eso justamente, ese tipo de procesos es que va a hacer que los bailarines piensen. Exacto, piensen y formen parte directa de ese proceso creativo, claro. Que va más allá que moverse, que va en estudiar, en investigar, en profundizar, en llegar a conclusiones, claro, no solo físicas, sino también intelectuales. Exacto, intelectual. Así es. Lilita, estamos llegando casi al final de este podcast, pero tenemos una dinámica que queremos, bueno, también que tú la hagas. Y es que nuestros invitados tienen que retar a nuestro público con una pregunta. Ay, Dios. Tú le haces una pregunta a nuestra comunidad y ellos en el chat, en cualquiera de las plataformas donde vean o escuchen el podcast, responden. Entonces, ¿qué Lilian Padrón le preguntaría a la comunidad de Proyecto Podcast? Ay, mi madre. Cualquier cosa puede que tenga que ver contigo o no, cualquier cosa. No. A ver, ay, no sé, no tengo idea. O sea, me gustaría saber qué tanto conocen el trabajo de la compañía, qué piensan del trabajo de la compañía, y particularmente si alguien ha tenido la experiencia que le ha aportado o qué ha significado, porque recientemente una persona me dijo, fui a ver esta obra y lloré mucho, y eso es, claro, es muy fuerte, ¿no? Que tú puedas lograr conmover a partir de una cosa tan abstracta como es la danza. Y bueno, es eso. Es lo único que podría preguntar porque no tengo idea. Perfecto, ya saben, ahí responden lo que Lilita acaba de preguntar. Ahora mismo como que tengo mucha información en la cabeza. No puedo repetir la pregunta. Le da un poquito para atrás al video o al audio y lo escuchan. Lilita, muchísimas gracias, de verdad. No, gracias por a ti. Por compartir con nosotros muchas gracias. Tu experiencia, y yo creo que estoy feliz porque logré lo que quería, que era hablar de estas otras cosas que siempre nos encontramos y hablamos, pero... No, muchas gracias a ti, a este proyecto que está desentrañando tantas personas jóvenes, no es mi caso. A ti como persona, como artista, que sabes que te quiero y te admiro mucho, y que ha sido un privilegio contar con tu presencia en la compañía. Sí, esto es un proyecto que surgió justamente en pandemia, pero no fue en pandemia cuando lo empezamos a hacer, porque tenía que madurar algunas cosas en esa idea que teníamos y materializar cosas que hacía falta hacerlo, técnica, etcétera, etcétera. Claro. Y fue hace 3 meses, 4 meses, noviembre de 2022 que pudimos hacerlo, y creo que sí, sí, es muy valioso. demanda mucho tiempo, porque no solo la entrevista, sino después todo el proceso de postproducción que lleva, y después, bueno, fajarnos con Etexa, pero creo que el objetivo lo estamos logrando, y es que conozcan justamente a nuevas personas, y que la gente encuentre en internet, al menos de aquí de Matanzas, un contenido diferente al que existe, al que está. Sí, al que devora a las personas casi por gusto. Y no nos fajamos por seguidores ni nada, eso, que nos quiera ver, que nos vea, que nos quiera escuchar, que nos escuche. Nosotros simplemente estamos brindando eso. Es una opción válida e instructiva, que comunica, que es lo fundamental, y que visualiza de alguna manera, visibiliza también de alguna manera personas que a lo mejor no conocen.
Y a la ciudad. Y a la ciudad, que uno la ve como atrapada en una inactividad de pronto, pero que dentro de esto, de esta ciudad, hay mucha actividad. Hay mucha creación, hay muchas personas valiosas en todos los ámbitos de la sociedad. Exacto. Y por eso que parece que está así. Que está dormida. Exacto. Yo creo que hay medios que están ausentes. Yo también lo veo. Entonces, Lelita, el chinchín de despedida. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes, señores. Ya saben, esto es Proyecto Podcast, que este mes de abril está apostando por la danza. Así que nos vemos y nos escuchamos el viernes próximo. Chao, chao. Stop.